Bien, continuamos con Extremos, episodio número 432 en Sol, frecuencia primera. Efectivamente, la semana pasada presentamos esta denuncia contra Tai Loi y este tema que ya lo hemos tratado antes en forma recurrente en Extremos, pero vemos que poco o nada se ha hecho al respecto. No me refiero necesariamente a Tai Loi, sino a Cuadernos Pagoda. ¿Qué es lo que sucede? Existen unos libros de reclamaciones que no tienen el espacio para poder llenar el nombre de quien está girando el libro de reclamaciones. Apreciemos en esta nota. Una más que estamos viendo del problema con Pagoda, que tienen el libro sin el dato de la empresa. Ponen simplemente un sello en la parte inferior, pero no sale acá el dato de la empresa. Y se ha inducido a mucha gente a llenar de la misma manera. Tenemos cerca de 100 o casi 100 ocurrencias llenadas de la misma forma, es decir, no sale el nombre de la empresa. Exactamente. Entonces existe un formato oficial que es el que tiene Indecopy en su website, indecopy.gov.pe, que es el formato oficial de los libros de reclamaciones. Entonces el problema es que esta empresa Pagoda imprime y distribuye, y hay firmas como Tai Loi que vende estos libros de reclamaciones para el público que no tienen el formato oficial y correcto, y hay mucha gente que los compra pues creyendo pues que esto es así. Inclusive el mismo Tai Loi utiliza su propio libro de reclamaciones en base a esto de Pagoda, que está errado, como ya lo demostramos hace muchos años, y que parece como nos preocupa que no se ha hecho mucho al respecto. Entonces esa es la figura. Respecto a esto y también a los nuevos procedimientos innovativos en el tema de derechos del consumidor, nos acompaña en esta ocasión la señorita Silvia Zabaleta. Ella es funcionario de Indecopy, quien está con nosotros y nos va a hablar al respecto. Silvia, ¿cómo le va? Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, un gusto de escucharlos y a la espera de responder todas las consultas que ustedes tuvieran. ¿Qué tal, Silvia? A ver, cuéntenos respecto a este tema del libro de reclamaciones. ¿Cómo es esto? Entendemos hasta donde sabemos, y esto lo hemos consultado previamente también con ustedes, que existe un formato único del libro de reclamaciones, que es el que está en la página web, donde, bueno, existen una serie de campos, y uno de esos campos precisamente es el que sale en la parte superior, que es donde debe ir el nombre de la empresa que está girando este libro de reclamaciones, con su dirección, teléfonos, en fin, y demás datos. Sin embargo, en estos libros que imprime Pagoda vemos que no existe ese campo para llenar, y así, sin ese campo, muchas empresas hacen sus libros de reclamaciones, la gente llenan las hojas de reclamaciones que prácticamente no lo emite nadie. Los únicos datos que están ahí son de el reclamante o quejoso, y nada más. ¿Cómo es esta figura? Cuéntanos. Existe un anexo que es parte de un decreto supremo que aprueba las modificaciones para el reglamento del libro de reclamaciones, donde se establece expresamente cuál es el formato de la hoja de reclamación que debe contener el libro de reclamaciones. Y efectivamente, como usted bien lo dice, tiene que haber un campo donde se permita la identificación del proveedor, así como sus datos, su domicilio, para que en este caso, de ser necesario, el consumidor pueda acudir a Indecopy a denunciar en caso de que no se le hubiera contestado el reclamo oportunamente. Correcto. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo una queja o un reclamo que hacer en una compañía X y me dicen, bueno, acá está el libro de reclamaciones, tenga usted, pero veo que no es el formato correcto, más aún, veo que no sale el nombre de la empresa, del proveedor al que yo quiero reclamar o quejar, simplemente yo no debo llenar ese libro de reclamaciones, debo dar como no recibido el libro. Bueno, si usted está adquiriendo el libro como empresa, porque posteriormente lo va a poner a disposición de los consumidores, efectivamente, porque no cumple con los requisitos, no debería adquirirlo. En el caso de los consumidores
si es que va a un establecimiento y le presenta justamente este libro de reclamaciones y advierte que no está el espacio, que no está la información respecto al proveedor, eso puede denunciarlo, puede inicialmente conversarlo con el proveedor. Siempre la idea es que se solucione lo más rápido posible, pero si no, puede denunciarlo también porque no están cumpliendo con los requisitos. Los proveedores también, como tal, dado que no solamente la norma lo indica, sino que está publicado, entonces, y está colgado en nuestra página web, entonces deben saber y deben conocer cuáles son los requisitos que debe tener el libro de reclamaciones, y como tal deben asegurarse de cumplir con esto. Correcto. Ahora, dígame, señora Silvia, entonces, en estos casos, como hemos demostrado acá en este reportaje, en este video, donde claramente se ve más de 80 personas que ya han llenado ese mismo libro de reclamaciones errado, es decir, con un formato que no corresponde y sin los datos de la empresa donde debería estar, obviamente es algo que Indecopi debería estar viendo de oficio. Pero independientemente, eso no significa que el proveedor no deba responder al consumidor sobre el reclamo que ha presentado, ¿no? Independientemente de ello, si se está verificando que no se está cumpliendo con el formato, sí, nosotros podemos verificar y ver qué es lo que está sucediendo, porque como usted más está manifestando, no es un solo caso, sino son varios, dado que es ya una impresión del proveedor respecto a un formato que ellos han puesto en los libros que están vendiendo. Correcto. Ahora, y yendo a otro punto, ¿qué hay respecto a estos casos? Como ya también hemos hecho el debido reportaje hace algún tiempo, donde a uno le ofrecen algo que no necesariamente es el libro de reclamaciones, donde hay empresas que tienen dos libros paralelos. Uno, el libro de reclamaciones real con el formato correcto, pero que está inmaculado, está sin ninguna anotación y está bien guardado, por cierto. Y otro, el que le dan al público, que ellos le ponen libro de sugerencias, libro de comentarios, qué sé yo, y que evidentemente podrían responder también la empresa, pero al final no es algo que ustedes puedan auditar o recibir una copia. Sí, efectivamente, pero ello no obsta para que en todo caso el consumidor, en caso de no recibir una respuesta, no pueda acudir a nosotros, porque igual calificaremos ese documento que le han presentado al consumidor y a través del cual él igual está manifestando su desconformidad por la adquisición de algún producto o la prestación de algún servicio. Es decir, uno razón en señalar que no lo veríamos desde el punto de vista del libro de reclamaciones porque no reúne las condiciones de tal, pero eso no desprotege al consumidor que sí puede presentar su reclamo, en tanto igual no han respondido un cuestionamiento que ha hecho al proveedor. Por eso le digo, cuando a uno le quieren hacer pasar un libro que no es el libro de reclamaciones, sino puede ser libro de comentarios, libro de reclamos, otro nombre, un nombre parecido que le ponen para poder evadir y mantener su libro de reclamaciones intacto y sin ninguna anotación, ¿uno puede exigir el libro de reclamaciones real o debe contentarse con el libro de reclamaciones paralelo que a uno le dan? De ninguna manera, por supuesto que puede exigirlo. Además, los proveedores tienen la obligación de exhibir un aviso, ¿no?, donde se indica sobre la existencia del libro de reclamaciones y que cualquier consumidor puede exigirlo y pedir que se lo muestren en cualquier momento. Correcto, perfecto. Ahora, otra consulta, es muy usual, y hay mucha gente que nos viene a quejar acá a la emisora, nosotros mismos hemos visto, que entendemos que existe también el famoso libro de reclamaciones virtual, correcto. Sin embargo, entiendo que el libro de reclamaciones virtual se da para empresas que además de comerciar en el mundo real y físico, también lo hacen en internet. Sin embargo, en esos casos de frente mandan al consumidor en el mundo real a que llene el libro de reclamaciones virtual en la página web de la compañía o en un dispositivo que tienen en el punto de venta. ¿Es así? ¿No necesariamente la empresa está obligada a tener un libro de reclamaciones físico? Sí, en los casos de los establecimientos abiertos al público, efectivamente tienen la alternativa de tener un libro de reclamaciones físico o virtual. Pueden tener cualquiera de los dos, pero lo importante es que específicamente el consumidor pueda dejar constancia de su reclamo y se le entregue una constancia. Si es virtual, se le permita la impresión del reclamo, ¿no? Y si es físico, se le entregue una copia. O
sea, en ambos casos, el consumidor siempre debe tener una constancia de la presentación de su reclamo. Correcto. Ahora, un poco poniéndonos al día, porque estamos dando cuenta de todo lo que hemos venido acopiando, las diferentes incidencias con los libros de reclamaciones. En el caso de los libros de reclamaciones virtuales, que uno va a un establecimiento físico y le dice, bueno, llene usted, le dan la computadora para que uno llene allí en ese lugar, pero que obligan a la persona a poner una dirección de correo electrónico suya e inclusive de un tercero, ¿no? Despersonalizando así el reclamo o queja, pero como obligatorio, el teléfono y el correo electrónico. ¿Es necesariamente obligatorio poner un correo electrónico o un teléfono en un libro de reclamaciones, o simplemente basta y sobra con la dirección física real de la persona reclamante? En ideal, sí es importante que se ponga toda la información necesaria para que de todas maneras el proveedor pueda responder a cualquiera de las direcciones que estén ahí y que el consumidor realmente reciba la información, cuál es la respuesta respecto a su reclamo. En el caso del libro de reclamaciones virtuales, ¿por qué es que se solicita el correo? Porque automáticamente se debe remitir también una copia del reclamo a este correo que el usuario podría indicar. Es por eso, pero independientemente de ello, tiene derecho a que se le entregue una copia en físico. Correcto, pero si no tiene un correo electrónico o no lo quiere consignar, ¿está obligado a ponerlo? Digamos que está dejando para que pueda tener la constancia de que lo ha dejado sentado, ¿no? Claro, pero ¿está obligado a poner el correo electrónico necesariamente o puede simplemente poner su dirección física? Como le digo, sí es importante que ponga cuál es su correo electrónico, más aún en el caso del libro de reclamaciones virtuales, porque automáticamente se le tiene que enviar, aun cuando se le entregue en físico, también a su correo copia de su reclamo. Entonces, por eso es importante. Sin embargo, si el consumidor no tiene correo electrónico, igual va a tener una copia en físico, sea que se trate del libro de reclamaciones físico o virtual. Entonces no es mandatorio, digamos. Es que si no tiene el consumidor, eso tampoco va a enervar el hecho de que tengan que responderle. Correcto. El ideal es que sí cuente con esta información para que de todas maneras reciba la información, pero si no tiene, no se le puede obligar a que tenga tampoco. Claro, porque lo que detectamos en las incursiones es que en el caso de Cencosud y en el caso de Mi Pharma, el sistema mismo, el software que ellos tienen de libro de reclamaciones virtual en su propia intranet, no permite que el reclamo o queja se presente si es que no se llena un teléfono y o un correo electrónico. Si no se llenan esos campos, simplemente no procede, no pasa el reclamo. Justamente también por eso en la hoja del libro de reclamaciones, como bien se ve, tiene varios espacios para llenar, ¿no? El domicilio, el teléfono, el correo. El ideal, como siempre, es que se llene toda la información para que no exista ningún obstáculo de ninguna manera para que el proveedor no vaya a responder o pueda indicar que no encontró al usuario en su domicilio, que no pudo hacerlo por teléfono o que no pudo enviarlo a su correo. Pero como le indico, si en este caso el consumidor no tiene un correo, pero ya señaló específicamente cuál es su domicilio, entonces ahí debe llegarle la información, la respuesta del proveedor. Por eso, entonces el sistema no debería bloquearle para que si no llena esos campos no lo envíe. Por supuesto, eso no debería estar. Correcto. ¿No? Lo que se le está dando es al consumidor la mayor cantidad de garantías para que puedan ingresar todas las direcciones a donde se le podría enviar la respuesta en caso de que hubiera inconveniente con alguna de ellas. Pero ello no impide que si no tiene teléfono, que si no tiene correo, entonces tengan que obligarlo y que en caso no lo consigne, entonces esto invalida el reclamo. Muy bien, adelante, Yasser. Bueno, buenas tardes. En todo caso, quiero preguntarle cómo podríamos hacer si es que una empresa se niega, en todo caso, a darnos el libro de reclamaciones. O sea, podríamos grabarlo y hacer una denuncia vía Facebook, vía web. Sí, tienen esa posibilidad. También podrían pedir una constatación policial, por ejemplo, ¿no? Para que deje constancia del hecho. Correcto. Sí, Ana Rosa, adelante. Los proveedores no se pueden negar a entregar el libro de reclamación.
Sí, precisamente quería hacerle esa consulta. No existe ninguna posibilidad de que la empresa se niegue a entregar el libro de reclamaciones suponiendo que llegara alguna persona, un consumidor X, poniéndonos en el otro caso, ¿no? Que fuera con la deliberada intención de generar algún problema de la empresa. ¿Aún así la empresa está obligada a entregar el libro de reclamaciones? Así es, porque en todo caso tiene a continuación un campo donde va a responder el reclamo. Y en caso considere que no corresponde, que es indebido, ahí lo tiene que señalar, quizás incluso lo puede señalar en ese mismo momento como respuesta. Perfecto. Silvia, mire, nos han informado también sobre los cambios en la nueva regulación, los procedimientos de reclamos que está teniendo Indecopi y que ha lanzado en estos días. Por favor, le ruego si nos puede informar. Sí, claro, a través del decreto legislativo 1308 se han incluido algunas modificaciones. La idea, justamente en orden a la simplificación administrativa, es de dotar de mayor celeridad, que los procedimientos sean más rápidos y que también los tanto consumidores como proveedores puedan encontrar soluciones más prontas a cualquier conflicto que se pueda presentar. Por ejemplo, tenemos que si entre consumidor y proveedor logran llegar a un acuerdo, se logra solucionar la controversia que ha surgido en el momento o antes de la notificación de la imputación de cargos, luego que se ha presentado la denuncia, entonces podría ya culminarse el procedimiento antes de que este se inicie incluso, ¿no? También tenemos la posibilidad de presentar desistimientos, conciliaciones, allanamientos, reconocimientos, cualquier tipo de acuerdo que puedan llegar las partes, que finalmente solucionen el conflicto y que permitan que el procedimiento culmine antes. Otra de las cosas que se han incluido es que ya no tenemos una tercera instancia para los casos de procedimientos sumarísimos, ya no tenemos la posibilidad de ir a una tercera instancia como se hacía antes con el recurso de revisión. Entonces ya los procedimientos culminan luego han acudido a la segunda instancia administrativa. Eso en general son las modificaciones que se han incluido y que permiten que los procedimientos puedan ser más rápidos y céleres. Correcto. Sin embargo, aún todavía Indecopi no participa a los reclamantes o quejosos de la multa que finalmente, cuando es procedente, le imponen a la empresa a la que se le ha reclamado. Bueno, respecto a las multas, es la facultad sancionadora del Indecopi de imponer en caso de que se verifique alguna infracción, y sí se comunica a las partes a través de la resolución que emite la administración. Ahí se indica expresamente cuál es la sanción que se está imponiendo. Claro, pero no le dan participación económica al reclamante. No, porque esto va en función a la facultad sancionadora que tiene la administración persiguiendo esta posible conducta infractora. Lo que sí se ve a través de la denuncia que presenta cualquier consumidor es, si verificamos que hay una conducta infractora, pues se va a ver a través de las medidas correctivas el reponer al Estado en que ocurrieron los hechos o lo que corresponda a lo que hubieran pactado las partes, para que de esta forma el consumidor no sufra ningún perjuicio. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvia, por su participación en Extremos, y hasta muy pronto. Recuerden, a todo el público pueden encontrar mayor información sobre el particular en indecopi.gov.pe. Muchas gracias, Elena Zabaleta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, ha sido Silvia Zabaleta con nosotros, funcionario de Indecopi, quien ha estado hablándonos sobre este tema de los libros de reclamaciones y estas diversas, variopintas anomalías que vienen existiendo y que hemos venido a lo largo del tiempo reportando. ¿Recuerdan a Rosa, esa mujer, te acuerdas? Muy brocada, violenta, en Centro Lima el año pasado, que por el hecho de que se le pidió el libro de reclamaciones se puso muy airada, y ofendida y molesta. ¿Recuerdas lo que pasó? Sí. Precisamente por eso es que le consultaba, ¿no? Si es que había alguna mínima situación en la cual
la empresa o la persona proveedora o el lugar, ¿no? Una tienda, en este caso, pues un establecimiento, pudiera negarse, ¿no? Porque considerara que el consumidor lo está haciendo adrede o lo está haciendo por molestar. Pero ya vemos que no. O sea, cualquiera que sea la circunstancia, la empresa está obligada a entregar el libro de reclamaciones así considere que no es justo. Tiene que hacerlo y ya en el proceso se determinará si es que fue o no realmente una situación que meritaba un reclamo. Muy bien, vamos a regresar. Sí, Yasari, ¿quiere decir algo? Dime, adelante. Bueno, quiero decir algo y me tapan el micro. No, por favor, adelante. Bueno, sí, yo preguntaba eso de si yo podía grabar y todas las situaciones que se niegan a darme libros de reclamaciones, porque me pasó en Radio Shack de acá de Plaza Lima Sur. Justamente había comprado un cargador portátil en otra sede, pero igual yo quería hacer mi reclamo acá porque me parecía más cerca. ¿Y qué querías comprar? Dijeron, no, yo ya había comprado un cargador portátil, pero ya no me funcionaba al mes. Ya. Entonces, yo lo había comprado en Salaberry, pero me parecía más cerca venir para acá, para Lima Sur. Correcto. Para Plaza Lima Sur, perdón. Entonces me acerqué, les expliqué todo lo que había pasado, todo mi trajín, y me dijeron de que en todo caso tenían que mandar los servicios técnicos, y yo le digo, pero